Maxau presenta ¿Quieren clonar a Jesucristo? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta tercera entrega, el tercer capítulo de esta serie ¿Quieren clonar a Jesucristo? Hemos hecho un recorrido por demás interesante a través de muchas pruebas que muchos científicos han estado llevando a cabo desde hace varios años y a los cuales precisamente les hemos estado dando un seguimiento muy puntual para traérselos a todos ustedes. En esta tercera parte también vamos a estar revisando algunos otros elementos históricos y botánicos especialmente que tienen que ver con la persona que fue envuelta en la sábana santa. Ya prácticamente para muchos seguramente no cabe duda que esta sábana, este manto de Turín, envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret, pero si alguno tuviera todavía alguna duda, y para ahondar en ello precisamente, hay algunos elementos encontrados ahí mismo en la sangre de la sábana santa que nos hablan de algunas especies de la flora de hace 2000 años y que hoy ya no existen y que solamente existieron en determinados lugares. Bueno, no se los voy a contar ahorita para que puedan verlo y disfrutarlo igual que yo. Pero también vamos a hablar de una parte muy interesante que hemos venido mencionando desde que arrancó esta serie y que tiene que ver con el ADN que debe depositarse en un contenedor para que pueda crecer. Cuando hablo de un contenedor hablamos de un óvulo. Ese óvulo pues eventualmente le es sacado su núcleo para poder depositar el ADN de la persona o del ser vivo que eventualmente quisiera clonarse. Sin embargo, ¿de dónde saldría ese óvulo? ¿De quién sería ese óvulo en el caso de esta afirmación que se ha dicho que quieren clonar a Jesucristo? Es algo muy delicado, muy difícil de entender, pero ya nos estamos acercando al final y créanme que el final, en la cuarta parte, será una gran sorpresa. Acompáñenme, comenzamos. Comencemos esta vez por conocer la ruta que el manto de lino ha seguido desde que se sabe de su existencia, después de lo que histórica y religiosamente se conoce como la resurrección de Jesucristo. Entre otras cosas, podemos contar que el manto de Turín desde el año 33 de nuestra era siguió una ruta de Galilea a Pakistán en un principio, pero hubo más. La sábana santa ha tenido un recorrido histórico desde el año 33 en Jerusalén. Estuvo en lo que hoy es Turquía, estuvo en varios lugares, después pasó a Europa, estuvo en Francia, en varios lugares, y luego estuvo a custodia de la familia Saboya. Ellos la regalaron posteriormente a Turín, que es donde se encuentra, creo que ya desde hace como 3 o 4 siglos, y es expuesta cada 25 años, está custodiada por el arzobispo de Turín, en la Catedral de Turín. Hablar de este recorrido es importante porque hay residuos microscópicos de distintos elementos, de distintos lugares donde la sábana ha estado, que coinciden con la ruta histórica que marcaron los libros que la registran precisamente desde el año 33. Uno de los datos más precisos de la época, recuperado en la sábana santa y estudiado y confirmado por la ciencia botánica, es la presencia de esporas microscópicas. En 1978, el biólogo y criminólogo suizo Max Frey fue quien tomó muestras del polvo del manto de Turín y descubrió un dato extraordinario: la existencia de polen de flores de Palestina. Pero más aún, muchas de esas especies ya no existen desde hace siglos. El polen que aparece en la sábana santa es de ese tiempo y de ese lugar y tiene unas características especiales de las plantas que había específica y exclusivamente en ese lugar y en ese tiempo.
Por si no fuera suficiente, Max Frey también encontró rastros de aloe y mirra, exactamente del tipo que se utilizaba para preparar cadáveres judíos en Medio Oriente en la época de Jesús. En otras palabras, se encontraron elementos milenarios como polen, tierra, suero y aromas de sepultura. Pero uno de los descubrimientos menos conocido, aunque la primera vez que logró confirmarse fue en 1954 y desde entonces se ha verificado reiteradamente, tiene que ver con la costumbre judía de poner sobre los ojos de la persona que va a ser llevada a su última morada una moneda en cada ojo. Y precisamente en la sábana santa hay huellas de una moneda metálica en el área de los ojos de quien fue envuelto con la sábana santa. Se trata de monedas acuñadas en el año 29 de nuestra era, bajo la época de Poncio Pilatos. Pasemos ahora a los resultados de la prueba de radiocarbono 14 que se le hizo al manto de Turín en 1988. Resultados que son usados reiteradamente por quienes aseguran que la sábana santa no envolvió a Jesús de Nazaret y que la imagen que aparece es obra humana, una pintura de la Edad Media. Respecto a este último punto, y antes de conocer los elementos científicos que muestran por qué el carbono 14 se equivocó en la datación del Santo Sudario, detengámonos en la teoría de que se trata de una pintura medieval. Científicamente no ha sido encontrado ningún rastro de pintura de ninguna naturaleza. No existe en el manto de lino referencia sobre pinceladas o alguna otra técnica de la época para la creación artística. No se ha podido detectar ningún residuo que permita a la ciencia siquiera sospechar que la imagen grabada en la tela tenga un origen humano. A esto hay que sumar lo que llevó al radiocarbono 14 a equivocarse. De acuerdo con los especialistas, ha quedado demostrado que influyeron varios factores para la falla. Lo primero son las décadas, los siglos que la tela estuvo sin protección, a través de los cuales recibió toda clase de elementos microscópicos de distintas épocas. Adicionalmente, estuvo expuesta a un incendio, precisamente en la Edad Media, donde se sabe que absorbió lo que se conoce como hollín, o residuos de humo. Como ustedes saben, la sábana santa en el siglo XV en Francia sufrió un incendio el lugar donde estaba custodiada y se quemaron algunas partes, y después unas monjas, se les pidió a unas religiosas, unas monjas de clausura, que restauraran la sábana santa. Entonces, pues la toma del carbono 14 pues coincide más o menos con eso, y también con elementos. La sábana santa ha sido muy manipulada a lo largo de los siglos. Hoy está expuesta con un vidrio blindado en Turín, pero antiguamente estuvo expuesta a que la pudieran tocar pues los sacerdotes, los obispos, las personas nobles que tenían acceso a ella, y también pues fue muy manipulada porque estuvo en muchos lugares. Efectivamente, hay que destacar que cada vez que fue expuesta, cargada, doblada, desdoblada y demás, la grasa natural de las manos de las personas ha quedado impregnada en la tela. Pero hay un elemento aún más contundente. El doctor Leoncio Garza Valdés, experto en microbiología, pudo demostrar científicamente que toda la tela del manto de Turín está envuelta en una plastificación orgánica propia de los cientos de miles de millones de bacterias que ha recibido, y que al morir estos seres microscópicos la fueron literalmente plastificando. Esta afirmación no solamente la demostró, fue personalmente a explicársela al entonces Papa Juan Pablo II y dejó por escrito todas sus investigaciones. Así las cosas, lo único que queda por saber para que eventualmente pueda alguien hablar de clonar a Jesucristo es:
de quién sería el óvulo que eventualmente pudiera contener el ADN de la muestra de sangre extraída de la sábana santa. Porque para los que saben, queda claro que el óvulo es parte fundamental de una posible clonación, como las mitocondrias, que el doctor Leoncio Garza Valdés me explicó en el año 2003, cuando lo entrevisté. Lo que llamamos nosotros mitocondrias, que son, por decirle algo, las fábricas de la energía que tienen las células humanas. Y estas mitocondrias solamente se transmiten por parte de la madre. ¿Sería posible llevar a cabo una copia genética de quien la Iglesia Católica y los cristianos en general reconocen como el Hijo de Dios? Bueno, como hemos podido ver en este recorrido de esta tercera parte, este tercer capítulo, la botánica, la evidencia botánica no nos deja lugar a dudas de que quien fue precisamente envuelto en la sábana santa, pues fue un hombre que vivió sin lugar a dudas en el siglo I, y ya habíamos visto en el capítulo 2 toda la evidencia corporal de la medicina forense y de la propia historia universal, que el único ser que ha vivido precisamente este tipo de castigo y este tipo de situación, pues la historia lo registra como Jesús de Nazaret. Partiendo de estas bases científicas y de todo lo demás que hemos recorrido juntos, llegamos al punto donde, podemos tener eventualmente, y esto lo sabremos en la cuarta parte, pero el ADN de Jesús de Nazaret. Pero ¿de dónde va a salir o de dónde saldría, insisto, el óvulo, del que también se habló en esta tercera parte, para contener el ADN de esta persona y eventualmente que pudiera crecer un ser vivo ahí? Esa es una parte muy delicada que vamos a seguir muy de cerca en la última parte de esta serie. Además, en la cuarta parte vamos a conocer finalmente si quienes quieren clonar a Jesucristo pueden lograrlo, y si sí pueden lograrlo, eventualmente, ¿cuándo se llevaría a cabo? ¿Dónde se llevaría a cabo? Así es que no te lo pierdas. Quieren clonar a Jesucristo.